Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Cristian y hoy vamos a estar viendo y aprendiendo más sobre el patrón Mediator en .NET. Bien, patrón Mediator con patrón CQRS. ¿Ok? Esto básicamente es el flujo que vamos a estar creando. Bien, fíjate que aquí tenemos un endpoint, nuestro método, ¿vale? Nuestro endpoint va a estar invocando o llamando a un método de nuestra clase Mediator. Nuestra clase Mediator, gracias a un command que le van a pasar, que nosotros vamos a llamar tRequest, bien, va a ser capaz de encontrar el handler en la capa de aplicación, bien, correcto para estar tratando ese coma y devolver un tResponse para que Mediator Send se lo devuelva a a la propia aplicación, bien, API. Y fíjate que CQRS básicamente es que cada handler, vamos a estar creando un handler para cada command y un query para cada command. Bien, eso es básicamente lo que significa. Entonces vamos a empezar con el patrón mediador. Fíjate que para avanzar yo ya tengo un proyecto creado. Bien, fíjate que es una API bastante básica, un controlador para productos con un post, un controlador para usuarios también con un post. Bien, en la clase program lo único que he hecho es estar añadiendo HTTP Context Accessor al contenedor de dependencias y nada más, y meter todo dentro de una clase program y un método estático main. No hemos hecho absolutamente nada más. Ok, lo que nosotros vamos a hacer en primer lugar va a ser crear nuestro nugget, porque esto luego lo vamos a seguir a nugget org. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto que va a ser una librería de clases y lo vamos a llamar mediator.mediator. Bien, ya que tenemos API, application, model, etcétera. Bien, una vez que tenemos esto, lo que nosotros vamos a hacer es estar creando una serie de interfaces, ya que vamos a tener dos métodos. Bien, básicamente vamos a tener un método send y luego dentro del handler vamos a tener un método handle, manejar, que lo único que va a hacer es devolver un tResponse. Vamos a empezar a crear una interfaz para el método send. Va a recibir por un parámetro, ¿vale? El request, que va a ser el query o el command. Entonces vamos a ello, vamos a crear aquí en Mediator una carpeta que va a ser abstractions, de esta manera. Y aquí vamos a crear una interfaz que va a ser nuestro propio eRequest. eRequest, de esta manera. Va a ser una interfaz. Vamos a meter todo esto dentro del namespace. Y este eRequest, bien, lo único que, como hemos dicho, nuestro mediator lo que va a hacer es estar devolviendo una respuesta, pero esta respuesta no tenemos el tipo de esta respuesta. Bien, ya que de momento, en mis modelos, bien, cada uno de estos commands lo que va a estar devolviendo es un base response. Este base response va a ser un mensaje, bien, con una anotación y si ha ido todo bien a la hora de crear el usuario o el producto. Entonces vamos a decirle que nuestro eRequest, ¿vale? Vamos a tiparlo de tResponse, que va a ser nuestra respuesta, y le vamos a llamarlo t, porque de momento la respuesta va a ser genérica, no sabemos cuál es. Ok, ahora lo que vamos a hacer va a ser crear la interfaz que todas las clases handler deben de tener, y la vamos a llamar eRequest handler. Bien, entonces, porque básicamente lo que hace un handler es manejar una request, una solicitud. Entonces vamos a Mediator, en Abstractions, y vamos a crear una interfaz y request handler. Y va a ser una interfaz, de nuevo. Y fíjate que este método handler, bien, yo quiero que esté esperando el parámetro que va a ser la propia request y que luego esté devolviendo un response. Entonces, vamos a decirle lo siguiente. Este método handle, que luego más adelante podremos incluso devolver alguna tarea síncrona, pero de momento lo que quiero es que esté retornando un tResponse. Bien, se va a llamar handle. Bien, y bueno, no lo voy a tipar, sino lo que voy a decir es que el primer parámetro que va a recibir este método handle va a ser la petición. Bien, tRequest. Bien, y lo vamos a llamar request. Y fíjate que yo no tengo ni tRequest ni tResponse. Por lo tanto, vamos a definir aquí tRequest y tResponse
y luego lo vamos a estar llamando como argumentos en el lugar donde estemos implementando este IRequestHandler. Ahora lo vamos a ver. Fíjate que aquí vamos a necesitar el TRequest y el TResponse, donde TRequest implemente IRequest de TResponse, que es esta interfaz que acabamos de crear. Bien, ok. El segundo el segundo parámetro que me gustaría que recibiese fuese el cancellation token. Estos métodos handler a lo mejor interactúan con un repositorio de SQL Server o de Cosmos y a lo mejor hay peticiones que tardan demasiado tiempo y queremos cancelarlas. Básicamente es lo que vamos a necesitar. Ok, entonces ahora fíjate que ya tenemos nuestro IRequestHandler. Ahora vamos a estar yendo a nuestros comandos. Bien, y nuestro comando lo vamos a estar tipando de IRequest, de TResponse. Vamos a coger nuestra interfaz, bien, y fíjate que aquí el IRequest, si sabemos lo que es, pero el TResponse, bien, aquí tenemos lo que es, pero cuando estamos implementando este IRequest, el TResponse pasa a ser la respuesta real, va a ser response. Bien, y vamos a importar estas referencias. Lo mismo queremos para el comando del producto, ¿verdad? Vamos a ello. Vámonos al producto. Y aquí lo tendríamos. Vamos a importar las referencias. Y listo. Ya tenemos nuestros comandos preparados. Vamos a nuestro handler. Vamos a la capa de aplicación, handlers, y vamos a empezar con el product handler. Fíjate que hemos dicho que todos los handlers deben de estar implementando esta interfaz IRequestHandler. Entonces vamos a ello, vamos a decirle que IRequestHandler implementa IRequestHandler, bien, y este IRequestHandler, que vamos a llamar aquí, fíjate que lo que espera es el request y el response. Entonces vamos a decirle, el request va a ser el propio product coma y el response va a ser el base response. Y ahora lo que yo puedo hacer es estar implementando el método handler. Bien, y en realidad yo sí sé lo que quiero que responda. Una nueva retorna, entonces retorna un new base response. Bien, y este base response va a tener un mensaje que sea producto por crear, ¿vale? Y la propiedad es ok a true. Bien, nada más. Y lo mismo vamos a hacer con nuestro user, handler. Vámonos aquí. Bien, y vamos a decirle que esto va a implementar IRequestHandler, bien, de user command, ahí lo tendríamos, y en realidad vamos a estar, estoy en el handler, sí, implementando este de aquí, bien, y vamos a decirle lo mismo que hemos dicho en nuestro product command handler, lo que vamos a estar retornando es el propio base response, bien, entonces a partir de ahora, ¿qué hemos hecho? A ver, base response, vamos a decirle retorna new base response, bien, que tenga un mensaje que sea nuevo usuario y a true. Bien, fíjate que esto me ha quedado indentado un poco como el culo, pero vamos a arreglarlo. Vamos a ponerlo aquí y vamos a indentar esto de esta manera. Y la clase también, el método de la clase me ha quedado un poco mal. Bueno, en fin, ya lo tendríamos listo. Tendríamos nuestros handlers. Ahora vamos a irnos a la capa de la API. Vamos a llamar a los controladores product controller. Bien, y fíjate que yo ya tengo mi mediator. Bueno, al menos tengo la interfaz. Entonces vamos a decirle read only y mediator. Y vamos, como es una en minúsculas, es una propiedad privada. Pero fíjate que yo tengo la interfaz mediator, todavía no la hemos creado. Vámonos a extraction de nuestra librería y mediator, bien, como una interfaz. Y aquí, fíjate que mi interfaz y mediator lo que va a tener es, ya tenemos la interfaz del handler, bien, pero no tenemos la del método send de nuestro controller, ¿verdad? Entonces vamos a decirle the response send, bien, y aquí vamos a decirle que, bueno, tResponse en realidad sí es lo que va a estar devolviendo. Vamos a tipar esta de tResponse también y vamos a decirle que este send, el primer parámetro que va a esperar es la query
o el command, y el segundo el cancellation token, que puede o no llegar del controlador, pues lo vamos a poner así en el default. Entonces vamos a decirle, y nuestro iMediator, vamos a importar, vamos a inyectarlo en el constructor, y aquí lo que vamos a estar retornando es de mi mediator, bien, su método send, con el propio command. Bien, así de fácil. Y de hecho, fíjate que esto, si nosotros lo guardamos dentro de una variable, var response, bien, fíjate cómo va a tipar este response, todavía no lo ha encontrado, pero bueno, en realidad yo sé que este response va a ser de tipo base response, bien, entonces ahora sí podremos estar retornándolo esto. Vamos a ver, base response. Fíjate que este base response lo había escrito mal, al parecer. Y listo, ahora sí le gusta. Bien, eso quiere decir que, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir, porque todavía Mediator no ha hecho nada por encontrar nuestro handler. Bien, pero vamos a venirnos aquí y vamos a decirle que pasa absolutamente lo mismo. Vamos a traernos a Mediator, bien, aquí dentro del constructor. Nuestro constructor se va a llamar userController. Bien, vamos a traernos a iMediator desde el nugget que luego vamos a subir. Y aquí lo que vamos a estar retornando es un base en response. Ok, fíjate que ahora tenemos iMediator, pero nos falta una clase que implemente ese iMediator. Entonces vámonos aquí y vamos a crear una clase que sea un directorio que sea services. Y dentro de services vamos a crear este mediador. Vamos a vernos aquí una clase que sea mediator. Bien, y que esté implementando nuestra interfaz y mediator, ¿verdad? Y mediator de esta manera. Entonces, de esta manera, ahora yo tengo un método send, ¿vale? Que se va a implementar. Y fíjate que pues, el cancellation token puede llegar o no llegar, ¿vale? Eso lo vamos a ver luego. Pero en caso de que no llegue, a mí me gustaría estar enviando un request abort, ¿bien? O una solicitud abortada. Entonces, para tener acceso a esa propiedad, vámonos al manejador de paquetes Nugget, ¿bien? Y vamos a estar inyectando Microsoft SPN Core HTTP Abstraction en esta versión en mi Nugget, que sería .mediator. Y también quiero facilitarle las cosas al usuario de este Nugget a la hora de inyectar las dependencias, bien, los propios handlers. Entonces vamos a instalar Dependency Injection. Mi proyecto es de la versión 8. Déjenme buscar Dependency Injection también de la versión 8. Y estaríamos listos. Bien, entonces ahora vamos a continuar con nuestra clase Mediator. Bien, aquí la tenemos. Bien, y vamos a traernos como propiedades privadas, voy a necesitar Service Provider, bien, y voy a necesitar HTTP Context Accessor. Entonces, private, read only, mediator no, y HTTP Context Accessor, vamos a inicializarla en el constructor. Y luego también voy a necesitar private, read only, y service provider, también lo quiero aquí. Y listo. Ok, lo primero de todo voy a crear el token. Var token, que será el cancellation token. Y le vamos a decir de HTTP Contest Accessor, ¿vale? De HTTP Contest es nullable. Quiero request aborted. Y fíjate lo que es request aborted. Es el propio cancellation token. Quiere decir que si el usuario no me lo envía desde él, por parámetros desde el controlador, yo lo voy a estar obteniendo aquí con HTTP Contest Accessor. Bien, de lo contrario quiero el propio cancellation token. Ahora, quiero que este método send, que se encuentra en este mediator, sea capaz de encontrar el handler a través del request. ¿No es cierto? Entonces, para ello, yo quiero estar empezando a tipar el handler. Quiero definir el tipo de ese handler que el método send va a encontrar. Entonces vamos a decirle handler type. Vamos a decirle que el type of de ese, el tipo de ese handler
vamos a echarle un vistazo. Es de tipo iRequestHandler, pero no este en concreto, ¿vale? Porque puede ser user, product, ventas, puede ser un montón de handlers que tengamos. Entonces vamos a decirle de iRequestHandler y como no lo sabemos, vamos a ponerle una coma, vamos a dejarlo así. Bien, pero claro, este iRequestHandler tenemos que hacerlo genérico. Make generic type y vamos a pasarle el propio request, quiero el tipo del propio request y el segundo parámetro que espera a la derecha de la coma sería el response, pero lo que estamos definiendo es el tipo, entonces vamos a pasarle el type of del propio tResponse que hemos hecho antes. Tenemos el handler type para poder buscar el propio handler con el método send. Ahora tenemos que crear una variable para definir el handler que éste va a tener que encontrar. Entonces vamos a decirle que de service provider vamos a obtener el propio getService. Y fíjate que service provider yo pensé que lo había traído aquí. Private, read only. Juraría que lo había traído. No vaya a ser que lo haya puesto en otro archivo. Service provider. Bueno, ya lo veremos en caso de que eso haya pasado. Service provider, getService provider, handler type. Puede que este handler no haya sido registrado. Vamos a manejar esta excepción con invalid operation exception. Bien. Y en caso de que este handler lo hayamos encontrado, vamos a fijarnos en el diagrama que nosotros no queremos retornar al... me faltaría aquí de hecho una... Uy, qué mal lo he hecho. Me gustaría que, bueno, esta flecha imagínate que es bidireccional. No queremos retornar el propio método del handler, sino el tResponse. Vamos a ello. Vamos a sacar ese tResponse. Vamos a decirle que va a haber una variable method que va a ser del handler type, va a tener un método que es, vamos a extraer el método, bien, y cómo vamos a llamar al método, por convención, en los patrones mediadores, este método se llama handle. Lo podríamos poner en unas constantes, de hecho, pero vamos a dejarlo para que no haya error, ningún typo al escribir, pero vamos a dejarlo de momento así. También, ¿qué ocurre si este método es null? Quiero estar lanzando una excepción. Bien, no hemos encontrado este método, pero así, de esta manera evitamos hacer un if else y trabajamos con early return, con otro patrón, muy bueno. Bien, y entonces aquí vamos a estar manejando la excepción. ¿Sería de target invocation exception? Sí, vale. Y esto me viene bien. Perfecto, y ahora vamos a crear la propia respuesta que vamos a estar devolviendo. Bien, de method, bien, invoke, eso está bien, vamos a invocar el propio método. Y este método, ¿vale? Va a ser del handler, new object, ¿vale? El propio handler, que va a tener el request y el cancellation. Si nos fijamos en los handlers, son esos los parámetros que todo mi handler, mi método handler, todos los handlers de product, user, etcétera, van a tener. Ok, aquí lo tendríamos. Pero fíjate que no estamos retornando todavía el... Vamos a tiparlo de tResponse y vamos a devolver la propia respuesta en sí. Y fíjate que me dice que puede ser nulable. Aquí hay una interrogación a la derecha de object, pero yo le voy a asegurar a César que esto siempre va a estar lleno, con el símbolo de admiración. Bien, ok, tenemos nuestro mediador, lo tenemos tipado, lo tenemos implementando nuestra interfaz y mediator, pero ahora quiero estar viendo qué pasa. Y fíjate que va a haber un error, ya te digo yo, porque no estamos inyectando la dependencia abstracta del propio mediator. Bien, y fíjate que me dice, incapaz de resolver el servicio para el tipo mediator, abstracto y mediator mientras intentaba activar el controlador, porque el controlador product controller, bien, en su método constructor está metiendo el mediator. Ok, para esto, y esto te va a gustar mucho, vamos a conocer de reflection en .NET. Entonces, dentro de MyMediator, lo que yo voy a hacer va a ser crear un archivo
una clase llamada Dependency Injection. Y no te he dicho que todo esto lo vas a tener en la descripción del vídeo, todo el código de este nugget, que luego en los vídeos siguientes vamos a estar subiendo a Nugget.org. Vamos a crear una clase eh, estática, porque yo no quiero estar instanciando esta clase cada vez que use un método que hay aquí dentro. Entonces vamos a decirle public static, va a devolver un service y service collection, esto está bien. De la propia clase va a devolver los servicios, y como segundo parámetro vamos a estar devolviendo un array de assemblies. Fíjate que assemblies viene en reflection, de system reflection. ¿Qué es reflection? En cualquier lenguaje de programación, reflection es la característica o la habilidad de un programa para estar analizando todas las clases que tienen un assembly concreto. Por ejemplo, en el de application, yo gracias a reflection voy a poder ver que tengo una clase, una interfaz y test interface, una clase product command handler, una clase abstracta que será test abstract, que es un test para el siguiente ejercicio que vamos a hacer con reflection. Bien, pero en primer lugar, antes de que se me olvide, quiero estar añadiendo como transient, así no, mi propio mediator. Entonces vamos a coger su interfaz, vamos a coger el propio mediator, bien, de esta manera, y como transient lo vamos a estar poniendo. Vamos a retornar los propios servicios, y esto viene de services mediator. Bien, ok, fíjate que yo lo que quiero no es estar inyectando en el contenedor de dependencias cada una de estas clases que hay en el assembly application. Bien, lo que yo quiero en primer lugar es decirle a mi dependency injection en qué assembly va a tener que estar buscando las clases. Entonces vamos a decirle add application, vamos a decirle add mediator here. Quizá el nombre de los métodos en el repositorio que te está dejando en la descripción del vídeo van a ser diferentes, pero la funcionalidad es exactamente igual. Entonces vamos a irnos a la clase program, bien, de nuestro proyecto, y lo que vamos a hacer es estar aquí, builder services, y vamos a estar añadiendo mediator, bien, de esta manera, mediator here. Y aquí lo que yo quiero decirle es type of, y el request handler en realidad así no. Lo que quiero decir es, quiero estar trayéndome un assembly, bien, ¿y qué assembly? El assembly application. Pues basta con decirle el assembly que contenga cualquiera de estas clases de aquí dentro. Por ejemplo, el assembly que contenga user command handler. Vamos a poner add mediator here y quitamos esta coma. Ok, a partir de ahora yo aquí en mi dependency injection lo que puedo hacer es lo siguiente. Como no quiero estar inyectando interfaces ni clases abstractas, quiero estar buscando los handlers que debo de inyectar en el contenedor de dependencias. Entonces lo primero que vamos a decirle, bien, aquí es estar sacando la interfaz, el tipo de interfaz que mis handlers van a tener. Y a reflection de este assembly le vamos a decir que busque los handlers que implemente la interfaz y request handler. Entonces vamos a ello. Vamos a decirle var handler interface type sea, ¿vale? El tipo de interfaz es todo aquel que implemente esta interfaz de request handler. Como todavía no sabemos cuál va a ser ni el command ni el response, lo dejamos así de esta manera, y vamos a decirle var handler types, y bueno, está bien lo que me propone Copilot, pero lo queremos hacer paso a paso. Vamos a decirle select many, y vamos a decirle vamos a obtener los tipos de momento, get types. Bien, como esto es un array, lo podemos pasar a to list sin problema. Y ahora lo que voy a hacer es poner un punto de ruptura aquí, y vamos a ver qué es esto de handler types. Vamos a ver qué es capaz de hacer assembly. Bien, de reflexión. Entonces, fíjate que aquí ya tenemos dentro de handler types, no es que haya algo nada mal, es que Swagger no consigue abrirse porque antes de que llegue a Swagger estamos poniendo un punto de interrupción. Y fíjate que tenemos de
mi assembly application, tenemos una clase que es el propio dependency injection de application, bien, que es donde yo estoy metiendo esto, pero fíjate que aquí en realidad no me gustaría tener, ahora me acabo de dar cuenta, no me gustaría tener este dependency injection, tal que aquí. Bien, fíjate que a mí me gustaría tener en mi propio mediator, de hecho es lo que voy a hacer. Vamos a crear nuestra clase dependency injection. Bien, vamos a poner aquí el método estático, vamos a decirle que nuestra clase va a ser static y déjame poner toda esta clase dentro del namespace y vamos a traernos service collection por missing reference. Vamos a ver qué le pasa a dependency injection. Estoy duplicando aquí la clase. Muy bien. A ver. Public static class. Nos quitamos este. Nos quitamos este. Y listo. Así estaría. Bien. No quiero tener esto en application. Y fíjate que en program CS el add mediator here. Esto viene ahora en vez de .application, viene de mi nugget o de mi librería de clase. De momento no es un nugget. ¿Ok? Entonces vamos aquí a mediator y vamos a decirle lo siguiente. Vamos a poner un punto de interrupción y vamos a ver todas aquellas clases que hay dentro de la assembly application. Vamos a ver handler types y fíjate que dentro de vamos a ver lo que me saca. Vale, dentro de application tenemos iTest interface, tenemos product handler, test abstract y user handler. Ok, el siguiente paso será eliminar todas aquellas clases. Para quedarnos solo con los handlers, vamos a eliminar aquellas clases que sean de tipo interface y abstract. Entonces vamos con ello, vamos a decirle punto where, bien, donde fíjate que aquí hay una propiedad en cada una de estas. Vamos a abrir una que es isAbstract y es un booleano y isInterface por aquí está, aquí la tenemos. Bien, entonces vamos a decirle donde, fíjate que yo quiero aquellas que su propiedad isAbstract sea false y todas aquellas donde su propiedad isInterface también sean false. Y luego vamos a ver que nos está añadiendo aquí. No me interesa todo esto, lo saco. Bien, vamos a ver si, y esto, punto y coma fuera, vamos a ver si es capaz de estar ya sacando de nuestra dependency injection tanto la interfaz como la clase abstracta. Vamos a venirnos aquí. Y fíjate que ahora tenemos los handlers nada más. Pero a mí me vale cualquier tipo de handler. En realidad no. Yo quiero tan solo handlers que implementen y request handler. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venirnos aquí a nuestro dependency injection. Ya lo perdí. De application no. De aquí. Y vamos a decirle lo siguiente. De todos estos que ha sacado con el where, vamos a estar seleccionando no solo uno, bien, y vamos a decirle vamos a decirle get interfaces, bien, y fíjate que estas interfaces van a tener una request, bien, que vamos a tiparlo, y también va a tener una interface. Y esto vamos a ver lo que ocurre. Vamos a coger get interfaces. Esto estaría bien. Vamos a ver si esto aquí Copilot nos está fallando un poquito. Y aquí dentro de type, sí, que vamos a coger, de hecho, el request y vamos a coger la propia interface. Interface, ¿vale? Como ahí. Bien, fíjate que lo que estamos haciendo es una función flecha con dos parámetros, bien, el tipo y la interfaz. ¿Ok? Y fíjate ahora que vamos de nuevo a correr el programa y deberíamos estar viendo tan solo estas dos
estos dos handlers, nada más. Aquí lo tenemos, ¿vale? Pero como hemos dicho, estos handlers, ¿vale? Yo también me tengo que estar preocupando que estén implementando una interfaz que sea del tipo iRequestHandler. Entonces vamos a ello. Vamos a venirnos al Dependency Injection. Ya hemos sacado aquí el tipo del iRequestHandler. Y antes del toList vamos a poner un punto where, y vamos a decirle, vamos a ponerlo como x.interface. Vamos a decirle que sea del tipo genérico, de generic type, porque en realidad no sabemos cuál va a ser va a poder ser muchos commands, muchas queries y muchos response. Y vamos a decirle donde x interface vamos a obtener la definición, y la definición de esa interfaz que va a estar implementando el handler es la del handler interface type, que va a ser del tipo iRequestHandler. Bien, con esto ya lo tendríamos todos nuestros handlers. Y yo esto en realidad lo puedo llamar handlers, y aquí ya te estás imaginando que lo que podemos hacer es iterarlos, y podemos decirle services.aTransient o aTscope. Bueno, en realidad aTscope es cuando yo quiero eh, estar haciendo una instancia de este handler por petición HTTP. Bien, cuando mi controlador de user request de get use, o de post de user, ¿vale? Entra la petición, se hace una sola instancia por esa petición HTTP, y en cada uno de las clases donde yo vaya a inyectar en su constructor este handler, que puede ser product handler o user handler, va a ser la misma instancia, bien, en cada uno de esos constructores. Pero si es una nueva petición HTTP, ¿vale? Esto sería con aTscope lo que estoy explicando. Bien. Ya es una nueva instancia por esa nueva petición de HTTP, y esa nueva instancia es la que se reusa en todos los lugares en todos los constructores donde este handler se esté inyectando. En cambio, transient siempre va a ser una nueva instancia, ¿vale? Por cada constructor que tú estés metiendo esta clase handler. Bien, entonces vamos a dejarlo de momento así. Y vamos a ver si ya tenemos todo. Vamos a levantar esto. Vamos a ver si ya podríamos estar. Fíjate que me dice Mediator API, Handler Exception, Open Generic, My Mediator, de tipo descriptors. Vamos a ver qué está pasando. En la clase Program CS, en la línea 20. Bien, aquí tenemos la línea 16, Builder, vale, pero el problema está aquí, ¿vale? Entonces, fíjate que este add mediator here, ¿de dónde viene? En primer lugar, add mediator here, viene de mediator, este add mediator es el que estamos inyectando aquí, bien, estamos diciéndole nuestros handlers, estaría todo bien. Bien, vamos a leer bien la excepción. Fíjate que dice myMediator, abstraction y request handler. Bueno, fíjate que está en myMediator, abstraction y request handler. Requiere registrar un tipo genérico implementation type de parameter descriptors. Bien, y vamos a ver aquí en esto de la descripción, en que definition, si yo lo estoy poniendo todo bien. Interface y generic type, doble ampersand, interface. Vale, aquí estaría todo bien. Vamos a estar repasando los comandos. Fíjate que los comandos los tengo todo bien. Al final es de product command y request base response, el user command y request de base response. Eso estaría bien. Vámonos a los command handlers. Bien, product command handler de request. Pasamos el product command, pasamos el base response. Lo mismo para el user y request handler. Bien, pero fíjate que yo creo que esto va a estar en las opciones y request handler y user command base response. Vamos a la de inmediato. Bien, tResponse, send, tResponse. Le estamos pasando el request, tipado de request, cancellation token, default. Bien,
Vamos a ver la propia iRequest. iRequest de tResponse, eso estaría bien. Vamos a ver el iRequest Handler. Public Interface iRequest Handler de tRequest, tResponse, donde tRequest es iRequest de tResponse. Bien, tResponse Handle. Tenemos el tRequest Cancellation Token. Y por último vamos a ver, entonces por descarte, esto lo vamos a tener en el mediator. Bien, fíjate, aquí tenemos mediator. De hecho, déjame leer bien la excepción. De nuevo, dice mediator abstraction y request handler requiere registrar. Vale, fíjate que request handler de abstractions. Microsoft Extensions Build. Vamos a ver este mediator si lo tenemos todo bien. Service Provider, sí. tResponse send y request response. El request cancellation token sería true. Fíjate que aquí el token, en ningún lugar en realidad estamos usando aquí el token. Y bueno, en realidad este sería el propio token. Puede llegar o puede no llegar. Vale. Si handler es igual a null. Y fíjate que esto ocurre cuando estamos inyectando el contenedor de dependencias aquí. Si nosotros en la clase program le quitamos este bit de service al mediator here, bien, no tenemos ningún tipo de asunto, nos levanta Swagger, ¿vale? Y vamos a añadir de nuevo este contenedor de dependencias y déjame de hecho revisar el add mediator here, bien, de service collection, service collection, add my mediator, this service collection, service, bien, param assembly, services at transient y mediator. Déjame, esto me gusta hacerlo de otra manera, vamos a decirle using my mediator, sí, de esta manera, y aquí le vamos a poner que esto va a ser my mediator. Namespace my mediator, bueno, esto no se puede llamar exactamente igual, entonces vamos a decirle, vamos a poder darle otra clase, favorite, otro nombre para este de aquí. Podemos hacerlo así, de esta manera, favorite mediator, bien. Vamos a decir handler interfaces, esto estaría todo bien. Var handler types, vamos a llamarlo de hecho handler types, bien, para dejarlo todo igual, handler types, y luego vamos a decirle a transient type of y request handler. Y aquí está el asunto, es que yo no quiero en transient, no debo de meter un request handler. Lo que yo tengo que meterle en realidad es el handler interface. Ahora sí, vamos a quitarle este paréntesis, y ahí hemos dado con el error. Bien, yo estoy intentando inyectarlo de mala manera, y fíjate que ahora sí levanta nuestro, déjame ver si en la clase program estamos, aquí estaríamos añadiéndolo, bien, y ahora sí mi mediator va a encontrar mi product handler, y ahora sí mediator va a encontrar mi user handler. De esta manera lo que acabamos de hacer es, vamos a recopilar, es que mi user controller, bien, esté llamando a mediator, a su método send. Gracias al user command, lo que está haciendo es buscar el handler adecuado, y este handler lo va a enviar el tResponse, y esto se lo va a enviar a la capa de API. Aquí tenemos una capa de API, aquí tenemos el nugget de mediator, la capa de modelos, donde están los comandos,
la capa de aplicación de donde estarían los handlers. Entonces, de esta manera, yo estoy extrayendo mi API. No debe de conocer o no tiene por qué conocer los servicios que hay en mi capa de aplicación. De esta manera, lo único que mi API hace es comunicarse con el mediator y encontrar el handler adecuado para tratar el comando o la query, bien, siguiendo también el patrón CQRS. Ok, bueno, espero que te haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete y espero que hayamos aprendido mucho hoy. Y dale a la campanita para cuando esté subiendo los siguientes vídeos y espero que estés bien. Nos vemos en la próxima.